Hoy vamos a hablar de una figura apasionante de nuestra historia contemporánea, un analista y crítico de la literatura y de la realidad que se orientó a la reforma ideológica y al cambio social. Hablo de Manuel González Prada, un aristócrata que dejó atrás su linaje virreinal para ponerse del lado de los obreros y que con su poderoso verbo transformó para siempre el Perú. Nuestro país no fue el mismo después de Manuel González Prada. Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, escribió: Manuel González Prada es uno de los ciudadanos y de los escritores que más han influido sobre la conducta y el pensamiento de los peruanos más importantes de este siglo. Evidentemente, Sánchez se refería al siglo XX y tuvo mucha razón, porque esos peruanos de los que hablaba fueron pues César Vallejo, Mariátegui, Eguren, Valdelomar. Todos ellos reconocieron en Prada a su gran maestro. Hoy les contaremos la vida de Manuel González Prada, sus escritos, cómo fue reservista en la guerra con Chile, su pensamiento anarquista, su paso por la Biblioteca Nacional, donde estoy en este momento, de la que fue director, y muchas otras cosas. Pero sobre todo, comprobaremos que sus escritos y su pensamiento son de una rabiosa actualidad. Parecen haber sido hechos el día de ayer. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. González Prada es probablemente el primer gran pensador peruano que vio el Perú en conjunto, ¿no? Manuel González Prada vino al mundo con un rimbombante nombre: José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa. Nació el 5 de enero de 1844 en Lima y fue bautizado 4 días después en la iglesia de San Marcelo. Su padre se llamaba Francisco González de Prada y su madre Josefa Álvarez de Ulloa. La suya era una familia católica y aristocrática. Entre sus antepasados se contaban miembros de la corte real y altos funcionarios del antiguo virreinato peruano. En verdad, Manuel González Prada se debería llamar Manuel González de Prada, que es tal como figuraban en los documentos de nacimiento y también el apellido de sus padres. Él firmaba Manuel González Prado o Manuel G. Prada y no le gustaba esta alusión aristocrática, que sin embargo se remonta antes del descubrimiento de América. Han sido sus parientes, sus ancestros, pajes de corte real, también han sido caballeros, y su bisabuelo fue combatiente del ejército español de rango aristocrático contra Tupac Amaru y Pumacahua. El padre de nuestro personaje estuvo siempre vinculado a la política. Fue partidario de los caudillos Manuel Ignacio de Vivanco y José Rufino Echenique. Por eso, cuando en 1855 triunfó la rebelión de Ramón Castilla contra el presidente Echenique, la familia González Prada tuvo que trasladarse a Valparaíso.
En aquel puerto chileno, el pequeño Manuel estudió en el renombrado Colegio Inglés. Durante el gobierno de Ramón Castilla, en el año 1855, el padre de Manuel González Prada fue desterrado a Chile. Así que al pequeño Manuel no le quedó otra que estudiar en un colegio inglés de Valparaíso. Era un colegio de muchísimo prestigio, que inculcaba una visión empresarial a sus alumnos y que además les enseñaba los principales idiomas europeos. Lo marcó mucho su paso por un colegio en Valparaíso. Su padre fue exiliado en la época era funcionario de Chenique, salió al exilio. El adolescente o niño González Prada tomó contacto con la ciencia en un colegio chileno en Valparaíso y se quedó marcado con la ciencia. En 1857, toda la familia regresó al Perú. Don Francisco González de Prada fue designado alcalde de Lima, cargo que ejercería por 2 años. De regreso al Perú, Manuel González Prada ingresó en el seminario de Santo Toribio, pero nunca se adaptó al rigor de esta institución, así que se trasladó al convictorio de San Carlos, donde estudió entre 1860 y 1862. Prada siempre tuvo un rechazo por lo clerical, por lo religioso. Rechazo que se intensificó en sus años de intelectual anarquista y radical. Manuel González Prada fue un hombre versátil, conocedor de ciencias y humanidades. Para él, los negocios no estaban reñidos con la poesía. Prada quiso viajar a Bélgica para estudiar ingeniería, pero este plan no se concretaría por la oposición de su madre. Prada fue un escritor, un pensador, un extraordinario hombre de letras, pero pocos saben que él tenía una especial pasión por las ciencias. De hecho, él quiso estudiarlas, pero su familia lo orientó a que estudiase Derecho. Sin embargo, en la década de 1870, él se estableció en el Valle de Cañete, donde su familia tenía propiedades agrícolas. Y en la hacienda de Tútumo puso en práctica sus conocimientos de química, porque instaló un taller donde se fabricaba almidón a partir de la yuca. Y además lo vendió con éxito. O sea, no solamente era un hombre que podía escribir y publicar sus poemas, sus cuartetas, sus artículos, sus escritos, sino que además era un empresario exitoso. Y va a tener enormes éxitos financieros. O sea, él es un empresario en todo el sentido de la palabra. Además, es un poeta, es un hombre que vive pues su tiempo. El mundo anterior a la Guerra del Pacífico es un mundo pues de poetas, de historiadores, es un mundo de estetas, ¿no? La guerra va a revolver al Perú, va a revolver la economía, va a dejar de haber poetas, o por no haber menos, y van a aparecer los ingenieros, van a aparecer los administradores, van a aparecer, digamos, un espíritu de trabajo vinculado a la reconstrucción. Diversas circunstancias hicieron que el futuro de Manuel González Prada se encauzara hacia el periodismo, la política y la literatura. En 1873 fue elegido directivo del Club Literario de Lima. Además, publicó triolets, rondeles y baladas indigenistas en el Correo del Perú. En 1877 sucedió algo poco conocido en la biografía de González Prada. En ese año nació Mercedes González Prada Calvet, su hija natural, que concibió con Verónica Calvet, una joven de la alta sociedad limeña.
Si bien Prada nunca negó su paternidad, tampoco se hizo cargo de ella, ni la mencionó en sus escritos. Esta actitud resulta incongruente, contradictoria, siendo el escritor un vanguardista defensor de los derechos femeninos. En abril de 1879 estalló la guerra con Chile. Este nefasto episodio cambió la vida de González Prada. Este dejó su rutina de hacendado y regresó a Lima, y en 1880 se alistó en las reservas. Tenía entonces 37 años. Durante la defensa de Lima, en enero de 1881, Prada fue segundo jefe del reducto del Cerro El Pino, pero se vio impedido de disparar sus cañones por una prohibición expresa del dictador Nicolás de Piérola. El desorden en las filas peruanas hizo inútil la defensa. El desastre provocaría una terrible desazón y duradera enemistad entre Prada y el califa. Con Nicolás de Piérola recordemos que González Prada participó durante la defensa de Lima, ¿no?, en el ejército de reserva. Y por tanto, pues él vio el desastre militar organizativo al que Piérola fue gran parte y fue muy responsable, ¿no?, en lo que es la defensa de Lima. Ante la grave derrota, Prada se recluyó en su casa para no toparse con los invasores que ocuparon la ciudad durante casi 3 años. En este autoenclaustramiento, Prada siguió escribiendo versos y prosa. La guerra dejó al país sumido en una grave crisis económica y moral. Se habían desnudado álgidos problemas sociales arrastrados desde la colonia, como la postración de la población indígena en los Andes. En tales circunstancias, Manuel González Prada dirigiría toda su furia contra las clases dirigentes, a las que culpaba del desastre. Así fue como el literato Prada se acercó a la política. Antes de la guerra, el pensamiento político de Prada era de oposición democrática. Después de ella, se volvió radical. La derrota en la guerra con Chile tornó violenta la prosa de Manuel González Prada y lo convirtió en un orador metafórico. González Prada sintonizó mucho con la generación trasguerra. Para Luis Alberto Sánchez, con esta generación sintoniza Prada el latido de su corazón y el timbre de su garganta. González Prada escribió letrillas y cuartetas atacando a Miguel Iglesias, que fue el presidente que firmó la paz con Chile a condición de la cesión de nuestro territorio. En cuanto a Andrés Avelino Cáceres, Prada lo consideraba un buen guerrero, pero lo atacó muchísimo como gobernante. Manuel González Prada enfiló sus críticas contra los presidentes de la etapa de reconstrucción nacional. Reprobó el controvertido Contrato Grace, firmado en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, mediante el cual el Estado peruano otorgaba grandes concesiones a capitales británicos sobre nuestras riquezas naturales y el uso de los ferrocarriles. Entonces, González Prada, en esta época de la reconstrucción, va a dar el salto de ser un literato a entrar a la política. Y lo hace cuando el gobierno de Cáceres decide negociar y firmar y aprobar el Contrato Grace, ¿no? Pero digo, lo que quiero subrayar es que en el origen de González Prada, antes de este remesón que es la guerra, él ha podido, digamos, continuar su vida como un empresario y un poeta, ¿no? El político aparece después de la guerra, ¿no?, como producto del sacudimiento espiritual de la derrota.
En 1886, Prada se había casado con Adriana de Verneuil, dama francesa residente en Lima, a quien le llevaba más de 20 años. 2 hijos nacidos de aquel matrimonio morirían a temprana edad, sumiendo a la pareja en la más profunda tristeza. González Prada es autor de frases lacerantes y directas. Estoy segura de que muchos de ustedes conocen esta. El Perú es un organismo enfermo, en donde se aplica el dedo, brota la pus. Y cuando se refirió a las clases dirigentes y dominantes de nuestro país, a las que acusaba de la postración de la nación, dijo, entre muchas otras cosas, lo siguiente: todo fermenta y despide un enervante olor a mediocridad. Abunda la pequeñez en todo, pequeñez en caracteres, pequeñez en corazones, pequeñez en vicios y crímenes. Igual a lo que pasa hoy, ¿no? E imagínense que González Prada murió en 1918, o sea, hace casi un siglo. Sin duda, González Prada fue un afilado crítico de la realidad sociopolítica del Perú. Sin embargo, él nunca propuso soluciones a estos problemas, simplemente se encargó de denunciarlos claramente. José Carlos Mariátegui escribió así de Manuel González Prada. González Prada no interpretó este pueblo, no esclareció sus problemas, no legó un programa a la generación que debía venir después, mas representa, de toda suerte, un instante, el primer instante lúcido de la conciencia del Perú. Para Mariátegui, Prada fue más literato que político, más acusador que realizador. Si bien no es un doctrinal o no es un hombre que diseñó un estudio pormenorizado de la realidad peruana y de las alternativas que deben emplearse, sí dejó algunas huellas, algunas orientaciones esquemáticas que luego han seguido adelante en manos de pensadores más modernos como José Carlos Mariátegui, Aya de la Torre. Manuel González Prada poseía un poderoso verbo que remeció los cimientos de las clases altas de la sociedad peruana. Existe la versión de que en los impetuosos discursos ofrecidos en diversos teatros como el Politeama y el Olimpo, Prada usaba un orador para que leyera sus escritos. González Prada dice en el discurso en el Politeama, el año 1888, probablemente su discurso más célebre, no lo leyó él, lo leyó un muchacho Urbina, pero todo el mundo sabía que el autor era él. Y hay una leyenda, ¿no? Una leyenda es que él no podía hablar, que tenía voz muy pequeña, pero hay que ver si eso es cierto o no, porque otras veces sí decía los discursos. Lo que sí es que él leía el discurso, no era un orador así memorístico ni teatral, ¿no? Como dijimos, Prada fue extremadamente crítico, pero 2 personas despertaron su admiración y hasta veneración: el almirante Miguel Grau Seminario y el político y clérigo Francisco de Paula González Vigil. En 1888, Manuel González Prada hizo un célebre, famosísimo discurso en el Teatro Politeama. En él criticaba a las clases dirigentes por nuestra derrota en la guerra con Chile. Este discurso tiene pasajes hermosísimos. Si me lo permiten, yo quiero citar un párrafo, especialmente para los más jóvenes. Dice así: niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, ni errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer.
Y añade, por estas falencias hemos sido derrotados en la guerra, por estas fracturas hemos sido derrotados en la guerra. Y empata y continúa diciendo, efectivamente son los jóvenes los que usando la ciencia y usando el patriotismo son los que regenerarán el Perú. Él viene de esta clase dirigente, ¿no? Él viene de esta clase gobernante. Recordemos que es un aristócrata, que su familia desde la colonia tenía altos cargos y por tanto pues es una persona muy rara para la propia clase dominante, porque alguien de ese mismo grupo termina cuestionándolos enormemente, ¿no? Creo que quizás por eso fue mucho más contundente y mucho más fuerte, y la estocada fue mucho más dolorosa, ¿no? Para quienes tenían pues la sartén por el mango. Las palabras de Prada criticaban lo que él llamaba la trilogía del poder: el clero, los militares y los políticos. La suya era una prédica revanchista contra la oligarquía criolla peruana y contra el país sureño que nos invadió. Pero yo pienso que el gran González Prada, el González Prada del Politeama, el González Prada indigenista, el González Prada que buscaba una regeneración democrática del Perú y que odiaba el clientelismo y las argollas de partidos pequeños, ese González Prada es el González Prada radical de tiempo del segundo militarismo. El discurso de Prada caló en muchos jóvenes. Estos deseaban marcar distancia de los políticos e intelectuales tradicionales, representados por los partidos e instituciones como el Club Literario. Para el asunto del discurso en el Politeama, que es un 28 de julio de 1888, después de la guerra con Chile, cuando se sabe que Chile no va a devolver las famosas provincias cautivas, él decide dar un pronunciamiento con apoyo de otros políticos y ciudadanos que están indignados ante la pasividad del gobierno peruano, decide dar un discurso fuerte, contundente. Ricardo Palma, figura señera del Club Literario, sintió el impacto de esa mortífera frase lanzada por Prada. El tradicionalista denunció en la prensa el anacronismo de Prada, quien ya tenía 44 años. Prada no entró en la polémica periodística. Años más tarde, en 1915, en el artículo Los Viejos, Manuel González Prada se refirió indirectamente al tema de la edad. Allí decía que grandes figuras como Sófocles, Miguel Ángel y Darwin jamás dejarían de ser jóvenes. De esta manera, dejaba en claro que la primavera del espíritu es más poderosa que la del cuerpo. Entre los asistentes al Politeama se encontraba el propio presidente Cáceres, quien, sorprendido al inicio, terminó aclamando el contundente discurso de González Prada. En 1885, un grupo de jóvenes le propone a González Prada formar parte de un nuevo grupo literario llamado el Círculo Literario, que era una especie de contraparte del Club Literario. Para Jorge Basadre, Prada rompe con el Club Literario porque ese estaba formado por civilistas aristocráticos que defendían una idea de nación cerrada y fragmentada, a diferencia de la idea de nación moderna que tenía González Prada. Además, rompe con el Club Literario porque allí él no podía ocupar cargos importantes. De otro lado, el Círculo Literario pasó de la literatura a la política, principalmente debido a las condiciones desastrosas en las que se encontraba el país en ese momento. Recordemos que era la posguerra con Chile. El Círculo Literario editaba un periódico llamado La Luz Eléctrica. El nombre aludía a la modernidad y el progreso representado por el nuevo invento.
En uno de sus discursos del año 1888, González Prada dijo que los partidos políticos tradicionales eran cráneos sin cerebro y que los hombres públicos cargaban sobre sus espaldas una montaña de deshonor. Imagínense. En el año 1891, el Círculo Literario se transformó en un partido político llamado Unión Nacional, partido que repudiaba a los anteriores, a los antiguos partidos y que además atacaba frontalmente el catolicismo. Después de la guerra con Chile es antiimperialista y es el gran radical que exige una democracia sin privilegios, sin oligarquías, sin terratenientes, y es entonces que funda el Partido Unión Nacional, que es un partido con ambiciones electorales de corte democrático radical y que se parece a los partidos radicales que surgen en toda esta época de fines de siglo, también en Argentina, en Chile, en México. La Unión Nacional, partido político de corte radical, estaba formada por estudiantes, artesanos y algunos profesionales y propietarios. González Prada fue el encargado de redactar la Declaración de Principios de la Unión Nacional. En este documento propuso varias cosas: el gobierno federal, descentralizar al Perú, el control ciudadano sobre los congresistas y la devolución de las tierras de los campesinos usurpadas por los hacendados. El radicalismo peruano también se caracterizaba por el culto a la ciencia, vista como herramienta para proyectar el país a la modernidad. Estas ideas calaron hondo en los jóvenes que rodeaban a Prada. En 1891 viajó a París junto a su esposa. En la Ciudad Luz nacería su hijo, Alfredo González Prada. Al parecer, el ensayista limeño no deseaba ser un caudillo político más y por ello optó por salir del país. Y él decide irse a Europa a reoxigenar sus ideas y de paso a conseguir tener un heredero tratado con otros médicos. Su muy querida esposa, Adriana Berneville, de origen francés, había perdido un hijo y él quería tener un hijo con los cuidados que él pensaba se encontrarían mejor allá. Y hay un cambio importante, él está año y medio, del 97 al 98, un poco más, en Europa y entra en contacto con los anarquistas y con los grandes pensadores anticlericales y los grandes inspiradores del anarquismo y regresa con esas ideas. González Prada va a ser claramente radical hasta que viaja a Europa a comienzos, en los años 90, viaja a Europa, a un viaje de estudios, un hombre rico, ¿no? Y cuando regresa a fines del siglo XIX, es diferente. Es un hombre que ha pasado por el anarquismo de España, por ejemplo, ¿no? Es un hombre que ya no es solo radical, porque el radicalismo lo va a conservar siempre en el fondo, cuando opine sobre la realidad peruana, es ya un anarquista. El viaje de Prada a Europa afectó al Partido Unión Nacional, que se quedó sin presidente y sin líder. Lamentablemente, pues, el partido, la Unión Nacional, estaba en torno a él, había formado una especie de caudillismo. Cuando él se retira a Francia, pues ya no hay ese líder, no hay ese caudillo que los una, y por tanto, ¿no?, el partido poco a poco se va despedazando. La esposa de Prada, Adriana Bernouilly de González Prada, escribiría años después sobre la razón del viaje. Manuel iba a realizar la ilusión de su vida: conocer los centros de estudio donde había vivido mentalmente, codearse con los grandes escritores contemporáneos a quienes tanto admiraba, respirar en ese ambiente de civilización del que se quería saturar y al que pertenecía espiritualmente. Mi Manuel, 1947.
En Francia se editaría en 1894 la primera edición de Páginas Libres, libro donde Prada reunió discursos y conferencias. En 1895, Nicolás de Piérola volvió al poder en el Perú. La Unión Nacional, a través de El Germinal, su órgano de prensa y propaganda, atacó duramente la gestión del califa. En este diario, pues evidentemente critica a Piérola, pues de conservador, de añejo, de la pobredumbre y de la corruptela que representa a él, su régimen y todo lo que él constituye a su alrededor. Estoy en el centro de Lima, en la calle Huancavelica. La calle con la que hace esquina es Cayoma, a pocos pasos del Teatro Segura. Muy cerca de aquí vivieron Manuel González Prada, su esposa, y su hijo, Alfredo González Prada, cuando regresaron de París en 1898. Décadas después, Alfredo González Prada recordaría a su padre como un hombre afable, simpático y hasta juguetón, contrariamente a la leyenda que lo pintaba como un hombre violento y amargado. Recordaba Alfredo González Prada que su padre adoraba los libros de su biblioteca, pero detestaba que le tomasen fotos. Varias veces Alfredo intentó fotografiarlo, pero Manuel siempre ponía una mueca que le malograba la toma, hasta que un día, en 1915, logró sorprender a su padre y lo fotografió en el comedor mientras éste preparaba goma para pegar algunos papeles. A este mismo comedor, a esta acogedora casa, llegaron intelectuales como César Vallejo, Aya de la Torre, Abraham Valdelomar, atraídos por la trayectoria y la arrolladora personalidad de Manuel González Prada, que se mantuvo hasta su vejez. Como vimos, González Prada se había contactado en Europa con el movimiento anarquista. El anarquismo buscaba una sociedad sin clases y sin Estado. Ser anarquista era ser libertario y hasta revolucionario. Su radicalismo se volvió ácrata, es decir, partidario de la supresión de la autoridad. Pensaba que el Estado era el malo. El renacimiento nacional se originaría entre los obreros y los indios. González Prada afirma con rotundidad que sin democracia, sin participación, no hay realmente una república, no hay un orden cívico. Es un hombre, es un revolucionario de las ideas. No es un revolucionario, aunque muchas veces se ha hablado de eso, a mi juicio de manera un poco exagerada, no es un revolucionario de barricadas o de fusiles o de bombas. No, yo creo que no es tanto. Me parece que ni siquiera en su época anarquista. La Unión Nacional recuperó energías ante la vuelta de su líder, quien arreció las críticas contra Piérola, a quien llamaba en burla el enano Perinola. La reacción del gobierno provocó persecuciones, cierre de periódicos y anulación de conferencias donde se iba a presentar el escritor González Prada. Así que en algunas ocasiones han tenido que boicotear, ¿no?, sus publicaciones, han tenido que boicotear, ¿no?, los eventos públicos en los cuales él intentó expresar sus ideas, ¿no?, las cuales eran muy críticas frente a los regímenes gobernantes e imperantes, ¿no?, en esos tiempos. Los partidarios de la Unión Nacional le propusieron al líder anarquista ser su candidato presidencial, pero este declinó rotundamente. En 1899 asumió el gobierno Eduardo López de Romaña, candidato del Partido Civil. Se iniciaba la República Aristocrática, periodo llamado así por Jorge Basadre. Manuel González Prada se retiró de la Unión Nacional cuando este partido decidió aliarse con el Partido Liberal de Augusto Durán. Cuando hicieron ese pacto, pues González Prada señala, ¿no?, de que el partido no podía hacer alianza con grupos corruptos, con grupos oportunistas, por tanto decide retirarse. En 1904,
González Prada escribió el ensayo Nuestros indios. En este trabajo puso el tema del indio en el debate nacional. Denunció el abandono de esta población por parte de un Estado criollo, heredero de la colonia. González Prada buscó valorizar al indio peruano. Había escrito, refiriéndose a la guerra con Chile, si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres diseminadas en la banda oriental de la cordillera. Páginas libres, parte del discurso del Teatro Politeama en 1888. González Prada no buscaba la reivindicación del indio, qué sé yo, pretendiendo una restauración del imperio de los incas. No, él pretendía que el indio fuese visto por los gobernantes como parte de la nación, porque había estado marginado social y económicamente desde tiempos del virreinato. Las ideas anarquistas de Prada, como la confraternidad universal entre los trabajadores, resultaron importantes para el movimiento obrero, que ya empezaba a tomar fuerza. Él ve la oportunidad, ¿no?, de que los obreros necesitan un guía, pero no solo pues aprendió la lección de la Unión Nacional, no solo la palabra, sino una idea que los lleve pues al destino de poder cambiar sus condiciones de vida, y esa idea se llamaría el anarquismo en este caso. En la primera celebración del 1 de mayo en 1905, la Federación de Obreros Panaderos, dirigida por Manuel Caracholo Lévano, invitó a Prada a pronunciar una conferencia que tendría mucha importancia en la historia social del país. Se trató del discurso El intelectual y el obrero, donde planteaba la necesidad de la unión solidaria de todos los trabajadores sin distinción de clase social en la perspectiva de la futura revolución. Y es el primero que introduce dos ideas muy importantes en la política moderna. Uno, lo que él llama el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Los trabajadores manuales son los obreros, ya no considerados algo inferior, sino trabajadores manuales, y los intelectuales como socios que deben tener igualdad de intereses y igualdad de consideración dentro de la lucha política. Es un hombre de la revolución de los valores, de la participación. Es un hombre que los radicales, él y los radicales de su época destacan, por ejemplo, la importancia de los trabajadores. Los trabajadores están pasando de ser artesanos a ser proletarios en su época. Ya en su época, en época radical, en el segundo militarismo. En 1908, Manuel González Prada publicó Horas de Lucha. Con este libro, inauguró el pensamiento moderno en el Perú en lo que respecta a la crítica social y política. Los orígenes aristocráticos de Prada no le impedían su acercamiento a los obreros, a quienes visitaba y aconsejaba frecuentemente. En 1901, Prada publicó el libro de poesía Minúsculas. En este trabajo realizó innovaciones métricas y de estrofa. Años después, publicó tardíamente Exóticas. González Prada fue un innovador de la poesía americana e influenció a autores como Abelardo Gamar, el tunante. En el plano literario, se le considera el más alto exponente del realismo peruano. Asimismo, gracias a sus innovaciones poéticas, se le denominó el precursor del modernismo americano.
también ha sido un excelente poeta y muy admirado en su tiempo y muy influyente. Siendo contemporáneo de Ricardo Palma y los grupos románticos de entonces, él se rebeló contra las formas del academicismo español e introdujo nuevas modalidades de poesía en nuestro medio, de corte francés, incluso de corte oriental. Y eso trascendió en una serie de grupos y de creadores. Por ejemplo, el grupo Colónida de Abraham Valdelomar era muy devoto de la poesía de Manuel González Prada. En 1918, al publicar su libro Los Heraldos Negros, César Vallejo dedicó el poema Los Dados Eternos a Manuel González Prada, reconociéndolo como uno de sus maestros en el campo de las letras. Ahora, retomemos el tema de la enemistad entre González Prada y Ricardo Palma. Estos dos grandes hombres no estaban hechos para entenderse. Palma era un escritor popular, de origen afroperuano, que había alcanzado gran éxito literario y social. Nunca pretendió ser un aristócrata, pero sí fue vinculado con los políticos conservadores, a diferencia de Prada, cuyos seguidores eran radicales, de izquierda y anarcosindicalistas. Se tenían una terrible rivalidad porque mientras González Prada es un hombre que forjó paso a paso su fama y tenía un prestigio ganado en pequeños círculos, tenía seguidores muy leales, pero eran personas aisladas, era una especie de figura de culto, no era una figura masiva. En cambio, Ricardo Palma siempre fue masivamente exitoso desde el comienzo y era una persona que era la primera en ser convocada para hacer un artículo o un poema ante una fecha patriótica, una fecha religiosa. El autor de Páginas Libres calificaba las tradiciones de Palma como una falsificación dulcete de la historia. Prada consideraba a Palma como el símbolo del pasado. Y detestaba las tradiciones, le parecía una nostalgia sentimental hacia cosas del pasado que ofenden al Perú, como es el virreinato, la capitalidad de Lima, el antiguo señorío. Tiene páginas terribles contra las tradiciones peruanas, que algunas son realmente injustas, pero ese punto de vista intransigente y purista siempre lo caracterizó. Estoy en el patio de la Biblioteca Nacional, que como seguramente muchos saben queda en la avenida Bancay. Manuel González Prada fue director de esta biblioteca y cuando asumió el cargo hubo un pequeño escándalo, ¿no? Porque la gente no se imaginaba que un escritor anarquista y radical de pronto se convirtiese en un funcionario público. Además, él entró en reemplazo de Ricardo Palma, de quien se encontraba distanciado desde 1888. Y tuvieron su gran encuentro cuando, después del derrocamiento de Billinghurst, es convocado a la Biblioteca Nacional y publica este documento en 1912, Nota Informativa, que es el informe de cómo encuentra la Biblioteca Nacional cuando él asume después de Ricardo Palma este cargo. El 30 de abril de 1912, Manuel González Prada, autor de Páginas Libres, redactó una nota informativa acerca de la Biblioteca Nacional. En este informe, que ningún periódico de la capital quiso publicar, él elaboraba un diagnóstico del estado de la biblioteca, desde aspectos administrativos hasta cuestiones de mobiliario, estanterías, la poca protección que se daba a ciertos manuscritos y documentos valiosos. Esta crítica le hizo recibir una dura respuesta de Clemente Palma, hijo de Ricardo Palma, ex director de la biblioteca. Lo acusa no solamente de no haber hecho nunca un inventario de la biblioteca, sino garabatear los libros con frases personales, y le parece eso inaceptable, ¿no? Que el director de la Biblioteca Nacional haga vulgaridades encima de los libros, no haga catálogos creíbles, mantenga inmovilizadas las compras.
Y eso fue el motivo de un distanciamiento inmenso entre los seguidores de uno y de otro. Clemente Palma, el hijo del tradicionista, que es un excelente escritor y periodista, publicó en la revista Variedades, bajo una enorme caricatura, con el busto de González Prada, con unos adornos que indicaban oro y billetes, el catón de alquiler, ¿no? Como diciendo que ha dado un paso hacia la indignidad. En 1914, al desatarse el golpe de Estado de Óscar Benavides, Prada renunció a la dirección de la Biblioteca Nacional. En ese mismo año, publicó el panfleto La Lucha. Dicha publicación sufrió requisa por parte del nuevo gobierno. En 1916, Manuel González Prada fue restituido como director de la Biblioteca Nacional. Jorge Basadre recuerda muy bien la gestión de Manuel González Prada al frente de la biblioteca. Él dice que fue un director laborioso, trabajador, simpático, afable, cariñoso con la gente que venía a buscar datos a la biblioteca y muy comprensivo con sus empleados. González Prada adquirió colecciones de literatura francesa y de la Enciclopedia Británica y se dedicó casi obsesivamente a perseguir a los mutiladores de libros, esos que existen hasta el día de hoy, ¿no? Que se sientan en la biblioteca y cuando ven algo que les interesa, arrancan las páginas. ¿Cómo es posible? También él persiguió a las editoriales que se negaban a dejar ejemplares de sus publicaciones en la biblioteca. Gracias a Manuel González Prada, se inició una tradición en la Biblioteca Nacional que no era solamente almacenar libros o darlos a leer, era también difundir literatura entre escolares y gente del pueblo, y se iniciaron una serie de actividades de difusión de libros y de ediciones populares que ha seguido el ejemplo de manera muy destacada más cerca de nosotros Manuel Mejía Vaca, con su famosa colección popular de ediciones de la Biblioteca Nacional. Y eso tiene un mérito, ¿no? Quizás tenía razón en que lo que importaba era la cultura y los libros y no exactamente ver como algo político ese cargo. Manuel González Prada murió el 22 de julio de 1918. Su nombre y pensamiento inspiraron al movimiento obrero, al indigenismo y a los partidos políticos de masas que irrumpieron en los años 20. El APRA y el Partido Socialista, liderados por los jóvenes Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Curiosamente, Ricardo Palma fallecería un año después, en octubre de 1919. Dos ilustres escritores peruanos, opuestos, casi en las antípodas uno del otro, eligieron morir en la misma época. En la gloria, fueron unidos y reconciliados de cierta manera por Luis Alberto Sánchez, quien defendía a ambos y encontraba incluso puntos comunes entre ellos. Sin embargo, queremos concluir este programa con unas palabras de Mariátegui sobre el espíritu de González Prada. Los jóvenes distinguen lo que en la obra de González Prada hay de contingente y temporal de lo que hay de perenne y eterno. Saben que no es la letra, sino el espíritu lo que en Prada representa un valor duradero. Los falsos González Pradistas repiten la letra. Los verdaderos repiten el espíritu. José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. González Prada fue un escritor, un poeta, un intelectual, líder de varias generaciones. Un hombre cuyas ideas apostaban por la moralización del país y cuyo pensamiento sacudió a nuestra nación del pesimismo y la inacción en la que se había sumido luego de la guerra con Chile. Además, fue un gestor de lo que hoy conocemos como
inclusión social, porque siempre abogó porque poblaciones marginales como los indígenas o las mujeres, por ejemplo, en esos tiempos, participaran activamente de la sociedad en igualdad de condiciones. Sin duda, González Prada fue el precursor del Perú moderno. Si con todo esto no los he convencido de que lo lean, ¿qué les digo? Que no se imaginan la actualidad que tienen. Anímense. Nos vemos en la próxima.